con la decisión que ha tomado hoy el Congreso de la República, donde se ha impuesto no la razón, sino el número de votos de los representantes del pueblo, quien aparentemente se olvidaron de a quién representan. Finalmente llegaron a 105 votos a favor de la vacancia. A 2 semanas de la salida del presidente Vizcarra, la situación de estabilidad jurídica que parecía haber comenzado volvió a alborotar y dividir al Perú, con el resultado de la resolución del Tribunal Constitucional expresada abiertamente por su propia presidenta. De cómo una interpretación ambigua e imprecisa de la designada incapacidad moral permanente ha generado turbulencia e inestabilidad política al punto de provocar la salida del poder de 2 presidentes de la República. Hoy, el Tribunal Constitucional ha tenido en sus manos la posibilidad y el mandato ético imperativo de resolver esa ambigüedad. Sin embargo, el Pleno del Tribunal Constitucional, en una decisión en mayoría que hay que respetar, ha decidido no decir nada sobre esta causal, dejando a la duda tanto de los que votaron a favor de la causal invocada en la vacancia, como las que tampoco lo hicieron, ¿no? Y que no sellaron con su voto la vacancia, y los que no lo hicieron. La respuesta no se dejó esperar. El magistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, sustentó su posición para Radio Programas del Perú, que pudo entrevistarlo tras la resolución publicada. Sí, antes de contestarle quería precisar lo siguiente. El Tribunal Constitucional es un órgano colegiado, autónomo e independiente que funciona bajo las reglas de la democracia y de la mayoría. Y en este caso, por decisión mayoritaria de 4 magistrados contra 3, se ha considerado que se ha producido la sustracción de la materia. Lamentablemente, esta posición no es compartida por 3 de mis ilustres colegas, cuyos fundamentos y argumentos respetamos, pero exigimos también que se respeten los argumentos de nosotros. ¿En qué sentido hemos considerado improcedente la demanda? Por haberse producido la sustracción de la materia, en razón que el inicio y la prosecución del procedimiento de declaración de vacancia que dio origen a la demanda, que fue el primer procedimiento, concluyó con el archivamiento de la solicitud de vacancia al no haberse obtenido el número de votos mínimos exigidos por el artículo 89A del reglamento del Congreso de la República. Para entender esta situación debemos entender en qué consiste esta demanda. Como siempre lo hacemos, recurrimos a especialistas en temas jurídicos que nos ilustran. Yo creo que hay 2 aspectos respecto de lo que ha dicho o ha hecho, mejor dicho, el Tribunal Constitucional. Primero, el jurídico, que se restringe a lo siguiente. La demanda que se postuló como una cuestión o como un proceso competencial presentado por el Ejecutivo, contestado por el Legislativo, buscaba que se determine si la primera vez que se interpuso un pedido de vacancia contra Martín Vizcarra era correcto y si él debía dejar el cargo de presidente. Al haberse acabado ese procedimiento de vacancia sin que lo hayan vacado, el tribunal dijo, en un principio, no procede la medida cautelar y el tema de fondo es que lo estamos discutiendo ahora. Como ese pedido de vacancia no prosperó, automáticamente lo que ha dicho el tribunal es sustracción de la materia e improcedente la demanda. ¿Por qué? El hecho o el caso concreto que debía discutirse ya no tiene ningún tipo de relevancia y en todo caso, esa es la razón por la que el tribunal ha dicho la demanda va a ser improcedente y no vamos a evaluar el fondo. Pero, ¿qué tenía que haberse evaluado en este caso? 2 cosas. Primero, si la causal imputada a Vizcarra como caso concreto procedía o no, pero luego tenía que interpretarse el artículo de la Constitución que establece claramente qué es la permanente incapacidad moral. Ahí hay un debate que se abre. O es una afección psíquica, cognitiva, de manifestación de voluntad, o es algo que se vincula a la dignidad del cargo. O sea,
si una persona está moralmente, en el concepto de moral pública o ética en la función pública, habilitada para ser presidente. Eso tenían que habernos dicho, en principio, cómo se va a regular, cómo debería interpretarse. Y luego ver la parte procedimental para ver si en efecto se requieren 104 u 87 votos, las 2/3 partes, las 4/5 partes. Todo eso ha quedado en el limbo y lastimosamente el tribunal ha quitado cuerpo. En este tipo de procesos, que son los que protegen, por ejemplo, la supremacía de la Constitución, porque es la norma entre las normas, es la norma fundante de la Constitución. En teoría no hay una norma nacional que esté por encima de la Constitución. Entonces hay mecanismos para proteger esa supremacía, que es el proceso de inconstitucionalidad, cuando una ley que está por debajo de la Constitución en orden de jerarquía contraría a la norma superior, que es la Constitución. Entonces, su finalidad ahí ya no es proteger derechos fundamentales, sino proteger la supremacía de la Constitución. Y en el caso del proceso competencial, es proteger la separación de poderes y la adecuada repartición de funciones que ha hecho la Constitución a cada una de las instancias de la administración pública. En ese tipo de procesos que digo, inconstitucionalidad competencial o a la acción popular, ya no cabe ir a la jurisdicción internacional porque son asuntos netamente internos que se resuelven en única y última instancia en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está dividido políticamente y la postura ni siquiera se ha disimulado. Yo creo que hay una división ya marcada. Básicamente yo creo que tiene que ver con una posición ideológica y estoy seguro que los ciudadanos ya lo han advertido. Hay por así decirlo, un bando que preside la doctora Marianela Ledesma, está el doctor Carlos Ramos y uno de los magistrados más, en este momento no recuerdo su nombre, y hay otro bloque de Ferrero, de Sardón y de Blume. Y el doctor Miranda Canales como que siempre está de un lado para el otro, viendo a ver de qué lado dirime. Últimamente en los casos importantes ha sido este bloque aparentemente conservador al que se le tilda de fujimorista, los que han hecho aparentemente votos vinculados a, por ejemplo, restituirle algún dinero o condonarle algunas deudas tributarias a algunas empresas, a este grupo de Sardón, Ferrero y Blumen Fortini. Dos bandos. Lastimosamente eso es algo que también se tendría que corregir ahora. ¿Por qué? En todo el mundo los jueces también son políticos. Suiza, que tiene el mejor sistema judicial del mundo, elige a sus magistrados de miembros de partidos políticos. Pero ¿qué pasa? Ellos generan un contrapeso a nivel judicial. Ok, nosotros queremos despolitizar a nuestros jueces, está bien, despoliticémoslo. Pero vemos cómo ellos igual tienen tendencias ideológicas de esa naturaleza que no nos permiten definir una sola postura. Pero eso está bien, está sano, porque acá lo importante es que ellos, más allá de tener una posición en uno u otro sentido, la sepan justificar, la sepan sustentar, y si quieren tener una posición conservadora en determinado tema, lo justifiquen. Si quieren tener una posición liberal en términos sociales, políticos o económicos en otra, lo justifiquen y el ciudadano entienda eso. Con toda esta situación, con el éxito de la dimisión de Merino por una masiva fuerza popular que se volcó a las calles del Perú, un pedido que se escucha hace algún tiempo está planteado para seguir la agenda de gobierno, el pedido para el cambio de constitución. ¿Qué pasos se tiene que seguir para, en todo caso, poder encaminarnos a la búsqueda de una nueva constitución? Sí, de este tema se ha estado hablando hace ya algunos años, pero con mucha más fuerza en estas semanas a raíz de las protestas. Y primero debe quedar claro para la ciudadanía que la propia Constitución de 1993 no prevé una posibilidad, un mecanismo establecido en ella para cambiar de constitución, ¿no? Solamente prevé la posibilidad de su reforma, ¿no? Parcial, integral, pero reforma, no un cambio de constitución. Entonces, al tener esta disposición la Constitución del 93, un cambio de constitución tiene que pasar más por un proceso político que por un tema normativo, ¿no? De una disposición que esté establecida. Por lo tanto, políticamente hay que tomar la decisión. Bien, gracias a los archivos, el internet y otras redes sociales, ¿quién mejor que el exdiputado constituyente, diputado por Lima, senador de la República, miembro de la Asamblea Constituyente del año 1979,
y congresista del Perú en 6 ocasiones. El sociólogo Javier Díaz Canseco Cisneros, que hace más de 9 años sustentaba puntualmente las razones para un cambio de constitución, en la entrevista reconocía también que aquel no era el momento. Yo soy convencido que el Perú necesita una constitución nueva, elaborada por una asamblea constituyente, pero creo que en este momento no hay en el Perú un momento constituyente. Es decir, no hay una conciencia en la gente de la importancia que tiene el cambio constitucional. La gente no sabe que en esta Constitución se establece que el Estado es dueño del recurso natural mientras esté bajo tierra, y que una vez que salió de la tierra, el concesionario es el que decide su uso, y que por eso no podemos usar el íntegro del gas de camisea para nuestro desarrollo energético. La gente no sabe que en la Constitución actual están establecidos los contratos de estabilidad tributaria, que le impiden al Estado, una vez que se firmaron estos contratos, cambiar los tributos que deben pagar las empresas, a pesar de que sus utilidades crezcan enormemente, como ha ocurrido con la minería. La gente no sabe que la Constitución actual permite la existencia de monopolios, es decir, que una sola empresa tenga una posición absolutamente dominante en el mercado y tenga la posibilidad de fijar precios y tarifas como le dé la gana. La gente no sabe cosas como que el agua no es un derecho humano en la Constitución peruana y que la educación se ha convertido en la Constitución fujimorista en un instrumento de lucro en lugar de ser un servicio social de calidad y controlado por el Estado. Y tampoco identifica que en la Constitución actual no hay una democracia auténticamente participativa que le permita a los ciudadanos un verdadero control sobre las autoridades. Entonces, como la gente no conoce muchas de estas cosas, no le ve la importancia al cambio constitucional y no se da cuenta de los cambios que podría significar una nueva constitución en el país para permitir mayor justicia social y un crecimiento con inclusión social. Esta entrevista decía que el momento no había llegado, pero tras esta coyuntura actual y a casi una década de estas palabras, y sobre todo con una juventud bicentenaria, pareciera que ya es tiempo. Pero esto será mucho más complicado que salir a las calles y hacer renunciar a un presidente. Tiene que ver la estructura del Estado. Actualmente tenemos un régimen semipresidencial que ya nos hemos dado cuenta no funciona porque los mecanismos de control como la vacancia están mal diseñados. Hay que cambiar esos aspectos. Tenemos a medias la reforma política, financiamiento de partidos políticos, tratamiento de la corrupción y la contratación público-privada. Hay que estudiar o debatir muchos otros aspectos y no solamente, como dice la izquierda, levantar la bandera de cambiemos el régimen económico y luego cuando alguien les pregunta no saben responder qué o qué quieren. ¿Que el Estado haga empresa? ¿Que el Estado sea accionista? ¿O que el Estado se reserve, por ejemplo, actividades estratégicas como el litio que hoy en día tenemos en Puno, por ejemplo? O la postura estrictamente liberal que dice que no, el mercado lo regula todo y démosle en concesión o privatización todo al privado, así se lleven nuestros recursos, que también está mal. Yo creo que sí se puede hacer, y con esto cierro esta idea, un debate sobre una nueva constitución, pero hay que convocar a todos. Esa no es agenda solamente de un partido político o de un movimiento. Si los ciudadanos lo piden, los mismos ciudadanos que votaron a Verónica Mendoza en la Plaza de Armas el segundo día de protestas, o sea, le han dicho, sí queremos constitución, pero no necesariamente la tuya y no necesariamente contigo, aprovechando el escenario político. En Chile pasó eso. Y en temas de plazos, No existen, porque no existen precisamente, como te decía, las reglas. formas. La Constitución del 93 dice, esta Constitución se puede reformar total o parcialmente. No existe la figura de la asamblea, no existen los plazos, no existe un mecanismo de elección. Tendría que haber un referéndum y a raíz de esa decisión que se podría llevar a cabo ahora, tendríamos que pasar a diseñar un mecanismo que nos diga, muy bien señores, hagamos una asamblea. Elecciones, cuántos miembros, de qué manera, de qué sectores, quiénes vienen, luego cómo trabaja esa asamblea, cómo, digamos, establece una nueva constitución, cómo la escribe en el papel y luego cómo se ratifica para que sea nuestra nueva carta, nuestro nuevo pacto social.